¿Cómo no analizar Morena y cómo no analizar sus gobiernos y los comportamientos que tienen los militantes de ese partido y los servidores públicos de ese partido? Si por lo que votó la mayoría de los mexicanos es para que no se repitan comportamientos corruptos e inmorales de los gobiernos del PRI, del PAN y del Partido Movimiento Ciudadano. De eso se trata esta segunda parte de Radicales sobre Morena y sobre la cuarta transformación, la 4T, pues. Claro que hay que analizar, hay que discutir, hay que revisar y hay que criticar a Morena y a sus gobiernos si no están actuando como se comprometieron a actuar. ¿Están traicionando o están en vías de traicionar un proyecto? Es importante advertirlo desde ahora. Y bueno, retomamos en esta segunda parte, Fabricio, este análisis que estamos haciendo a raíz de un detonante reciente que es la incorporación del felipista, del calderonista Jorge Luis Lavalle Mauri, un convicto, al equipo de gobierno de una gobernadora de Moreno, Laida Sansores. Sí, yo creo que ha habido un desarrollo, digamos, por regiones de la izquierda mexicana. Si ustedes se acuerdan, en 1988 hubo una muy alta votación por Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, ganó en Michoacán, en Guerrero y en la Ciudad de México. Baja California. Baja California. Es decir, era un partido, digamos, que un frente, que todavía no era partido, pero digamos donde la izquierda se abría a otros lugares donde no había existido el Partido Mexicano Socialista o el Socialista Unificado de México o el PRT. O el Partido Mexicano de los Trabajadores. O el PMT o incluso partidos o organizaciones regionales que apoyaban a la izquierda, por ejemplo en el norte, como los famosos CDPs o Tierra y Libertad, etc. La izquierda en México, a partir de 1988, cuando ya se conforma el Partido de la Revolución Democrática, empieza a tener un crecimiento en ciertos estados, pero siempre el norte es un asunto difícil de emprender para la izquierda, por un asunto ideológico, en algunos casos por un asunto del catolicismo, por ejemplo, en el centro del país, centro pacífico del país, y finalmente, digamos, se coloca el PRD como un partido, hasta la llegada de López Obrador, como un partido regional del sur-centro. López Obrador cambia eso. Es la etapa más exitosa electoralmente del PRD, es cuando lo preside Andrés Manuel, y logra abrir con una serie de alianzas digamos, la trampa del norte del país. Y entonces se empieza a desarrollar en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California Norte, se empieza a desarrollar con mucha más potencia, y es gracias a una política de alianzas. En este momento, como lo decías, Álvaro, en el programa, en la primera parte de este programa, Morena tiene absolutamente todo el país, casi, salvo unos estados que tendrán elecciones y se convertirán, si todo sigue más o menos igual, en morenistas, pero
sigue esta especie de política frentista, ¿no? Que se requirió y tenía una justificación política en un momento, pero que ahorita ya carece de ella. Es decir, ¿por qué rescatar a personajes de la oposición corruptos, traidores, que incluso traen brazaletes, como el caso de Jorge Lavalle, Mauri? ¿Por qué rescatarlos y no dejarlos que por lo menos cumplan su pena de ser una nimiedad, de ser, ¿no? Por lo menos no, que estén reducidos a lo que está reducida la oposición, que es la insignificancia, la irrelevancia ideológica, retórica, etcétera, la nimiedad cultural, fueron arrasados culturalmente por el obradorismo. ¿Por qué rescatarlos? Si no los necesitas realmente en un país que decidió en junio de este año darle 36 millones de votos a Claudia Sheinbaum y las 3/4 partes del Congreso. Eso fue una decisión de la gente. Eso la gente lo entendió cuando vieron la famosa moratoria legislativa, donde la oposición se negaba incluso a leer las iniciativas del presidente. Se dio cuenta de que lo que necesitaban eran las 3/4 partes. López Obrador las pidió y se la concedieron a Claudia Sheinbaum. En ese acontecimiento, que me parece que refunda el obradorismo, es decir, fundado efectivamente en el desafuero, como se ha dicho, después la victoria del 2018, hay un refrendo con las 2/3 partes del Congreso, y habilitar a ese grupo parlamentario y los aliados para hacer reformas constitucionales. Me parece que ese es el acontecimiento de este año, el gran acontecimiento, que es un acontecimiento del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, que decide hacer eso. Y creo que ni la dirigente de Morena, ni la gobernadora de Campeche, ni mucha gente dentro del obradorismo está leyendo bien cuál fue ese, digamos, ese signo tan contundente que dio la población en 2024, en junio, en la elección presidencial. O igual nosotros somos los que no lo está leyendo bien, Fabricio, porque, fíjate, puede ser. Puede ser, es muy probable, porque a la pregunta de, ¿los necesita? ¿Necesita o no necesita los Lavalle? O sea, a lo mejor Laida sí necesita Lavalle. ¿Para qué? Para corromper. Pues, ¿qué le puede garantizar Lavalle? Lo manda Lavalle, va a ser, nomás para tener clara la cartera, el vínculo entre el gobierno de Morena, el vínculo y los sectores empresarial, económico, pues, las familias ricas de Campeche. ¿A qué te suena eso? A extorsión. A extorsión. A eso es lo que a mí me suena. O sea, es muy probable que lo esté buscando para que le llene de cajas como las que vimos en los videos esos, se las llene de fajos de billetes para más adelante, para a lo mejor para una elección más adelante. Entonces es previsible, pues, que en la siguiente elección de Campeche, Laida Sansores recurra a esas cajas que el otro sabe llenar. ¿O no? ¿O qué nos imaginamos? ¿Que va a traer las grandes inversiones para Campeche? Pues no, o sea, yo no que tenga yo conocimiento de ese grupo al que Lavalle pertenece, no se ha dedicado nunca a eso. Se ha dedicado todo el tiempo a generar dinero, pero para ellos. O sea, el último ejemplo lo construye Álvaro en el reportaje que publica, donde explica cómo dinero del gobierno de Tamaulipas, cuando estaba Cabeza de Vaca allá, se va a una empresa que tienen Lavalle y Roberto Gil Suárez. 14 millones de pesos. 14 millones, ¿para qué lo utilizan? Para oponerse a López Obrador y a la Fiscalía,
que está investigando acá, y a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que está investigando a cabeza de vaca al gobernador que está en ese momento allá en Tamaulipas. O sea, ese es el grupo. Entonces, ¿lo necesita? Pues a lo mejor sí lo necesita, porque su plan es otro. Ya no es la transformación, ya es mantenerse en el poder. Y esa es la parte que es preocupante, porque pues sí puedes mantenerte en el poder, hombre, con el engaño, ya lo han hecho. El PRI lo ha hecho, el PAN lo ha hecho, con fraudes electorales, engaños. Pero justo digamos, el núcleo, el nervio del obradorismo es decir, eso ya no. Sí, aquí yo diría esto, fíjate. Justo por eso que planteas, yo diría esto, Fabricio, y yo creo que tú lo puedes entender muy bien, incluso más que nosotros, porque tú en algún momento pues has simpatizado directamente con causas muy concretas del López Obradorismo. Algo que nosotros no necesariamente, nosotros somos periodistas, aunque votemos izquierdas, ¿no? Él es panista un poco, ¿no? Bueno, un poco, al caso de Álvaro es distinto. Pero creo que a diferencia del PRI, a diferencia del PAN, y incluso te diría de Movimiento Ciudadano, el espejo de Morena es mucho más ciudadano y no lo tienen los otros partidos. Morena sí tiene un espejo que complementa a Morena y es todo el López Obradorismo. Hay mucha gente muy poderosa dentro de los gobiernos, incluso dentro del gobierno de Sheinbaum, dentro del gobierno, que no necesariamente toma parte de Morena y que, órale, a lo mejor hasta se inscribió a Morena y que cuando eran los debates fundacionales, en la idea, pues, de que eso iba a transitar a la historia, participó, tomó parte y dijo, órale, sí, vamos a hacer estatutos, vamos a conseguirnos un lema, vamos a localizar un color, Morena suena padre, o sea, ese debate era fundacional, era muy bonito. Tenía su parte romántica, que atraía mucho a figuras de la izquierda, pero que en el tiempo no terminó comprando esa, se quedó con la idea del López Obradorismo, pero no. Entonces, a diferencia de los otros partidos, Morena tiene un espejo que es sí un movimiento, sí, es un movimiento. Me gusta mucho la idea de la vigilancia, pero con el siguiente asegún. Es un movimiento que está viendo lo que está pasando en Morena y que tiene un punto crítico. Y que lo ves en muchas formas, los chats de YouTube son significativos porque uno los ve, pero no es únicamente ahí. Hay sí un espejo que está viendo. Yo diría, hay posibilidad de que, como sucedió en algún punto con Morena y el PRD, que hay un momento en el que conviven, tú te sabes mejor esa historia, hay un momento mínimo, porque cuando López Obrador anuncia que se va, ya está Morena. O sea, hay un momento en el que conviven los dos, como están conviviendo ahora el López Obradorismo propiamente y Morena. Hay un momento en el que puede haber esa ruptura y que, fíjate, desde adentro mismo, una parte de lo que Morena da como un hecho que es suyo, que es el López Obradorismo, diga, no, espérame, nosotros no somos Morena, nosotros nos podemos separar en cualquier momento. Hay la posibilidad de que eso pase. Yo creo que, y cierro con esto, yo creo que si Morena no escucha, sí hay posibilidades de eso. Si alguien sabe de las raíces del movimiento... Sí, él tiene un libro, por eso lo citaba. Sí, exacto. Sí. Bueno, ya que me toca, coincide que es mi turno y voy a traer esta historia y agradezco sus palabras, colegas. Es en este momento en donde Morena convive con el PRD, digamos, Morena con ese nombre nace en 2010. Por una 2 de octubre del 2010. Como asociación civil es 2 de octubre de 2011. 2011. Pero empieza a hablarse de Morena desde 2010, por una razón sencilla.
Ya había una organización, ya había un movimiento político que había tenido otros nombres, el gobierno legítimo, la Convención Nacional Democrática. En 2008, con la protesta contra la reforma energética de Calderón, se llamó Movimiento en Defensa del Petróleo, luego Movimiento en Defensa de la Soberanía Popular y la Economía. En fin, tuvo diversas facetas y diversos nombres, pero ya había ahí una articulación paralela a los partidos que, sin embargo, tenía diálogo con los partidos, fundamentalmente con el PRD, en ese entonces Convergencia, y con el PT. Por una razón sencilla, este movimiento social era también político. Y esto desde la ciencia política significa que un movimiento social busca alguna agenda muy específica y resarcir alguna desventaja muy específica, sea o no coyuntura electoral. Pero un movimiento político puede tener parte de movimiento social, pero sí se propone buscar espacios de poder y de representación política y de... ¿Por la vía electoral? Por la vía electoral, por supuesto. Entonces, el antecedente de Morena estaba navegando en estas dos aguas, porque eso es válido y es legítimo. Pero después de 2009, cuando se da la elección intermedia, y viene el año 2010, que es el año del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, pues se trata de articular todo en un solo nombre y se piensa en el nombre de Movimiento Regeneración Nacional para arrebatarle la causa del aniversario de la revolución a el gobierno de Calderón, que pues por cuestión de cronología le iba a tocar... Pero todos modos que no querían celebrar. Exacto, hicieron una celebración digna del calderonismo, ¿no? Una cosa corrupta y había una horrible. cantidad, yo nada más puedo decir, porque sí, yo lo vi, había una cantidad de dinero para las celebraciones del Bicentenario. Sí. Y lo que vimos fue penoso, grotesco, porque se robaron el Profundamente dinero. corrupto. Se robaron todo sí. el dinero. Sí. Pinche desfile todo. Bueno, desfile está personajes, los grandes intelectuales cobrando millonares. Villalpando, Consuelo Sáizar. No. El calderonismo es eso, una gangrena en la historia del país. Pero bueno, Morena toma ese nombre para tratar de decir, bueno, viene el 2010, que es un año crucial en la historia, vamos a tratar de articular todos estos movimientos que nos preceden y vamos a tratar de arrebatarle la causa de la Revolución Mexicana, recordando al periódico de los Flores Magón. Regeneración. Ahí hubo una cuestión. Cuando Morena empieza ya a articularse como un aparato paralelo a los partidos para buscar el voto a favor de López Obrador en 2012 y vigilantes de casilla, que era la prioridad para evitar otro fraude como lo hubo en 2006, ahí es donde el PRD toma distancia en la elección del Estado de México en 2011. El debut de Morena se da en la elección a gobernador del Estado de México, donde compitió Alejandro Encinas, y el PRD dejó en el pleno abandono al candidato y no se articuló con Morena, porque Morena estaba en ese momento diciendo, tenemos tantos afiliados, eso significa que tienes la posibilidad de tener vigilancia en todas las casillas para evitar que haya fraude, y el PRD, a propósito, de manera deliberada, se desentendió. Entonces, este momento de coincidencia tiene que ver con que fue muy escaso y que de inmediato eso fue como un referente para decir, no, pues ya cuidado con el PRD, que desde 2008 está en manos de buitres, y ese pequeño momento de coincidencia fue muy breve, porque de inmediato se dijo, no, en la primera oportunidad que se pueda, ya no da tiempo de salirnos antes de 2012, pero apenas se pueda, hay que salirnos. Y tiene que ver con la putrefacción del PRD, que no fue solo por el oportunismo de sus dirigentes, sino también por el hecho de sumar a gente que resta en vez de aportar. Entonces, porque bueno, todos sabemos aquí ya que los chuchos que ya dirigían el PRD son antiestratégicos, ¿no? Son gente sin capacidad de leer bien el momento político, toman pésimas decisiones. Pero no era solo eso, sino que también sus decisiones incluían meter a los lavalles de aquel tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, los casos de Guerrero, por ejemplo, o en
en el propio Estado de México, que en algún momento los chuchos trataron de hacer candidato a gobernador a Isidro Pastor. Es cierto, Bueno, Pastor. en fin, esa es la actitud de los chuchos, que al mismo tiempo estaban haciendo eso, pero de dientes para afuera se decían, no, pues sí, estamos por la unidad del partido con el PRD, con López Obrador, y bueno, y se aprovecharon de la figura de López Obrador para en 2012 acaparar todas las candidaturas plurinominales, los primeros lugares. Bueno, la lista de aquel entonces era reveladora. En el número 1 iba Angélica de la Peña, Esposa de la Jesús esposa de Jesús Ortega. Ortega. Bueno, hasta Belaunzarán pudo ganar una diputación por primera vez en su vida. Y última. Y última, primera y última, colgado de la figura de López Obrador. Ese es el espejo en el que en este momento Morena debe observarse y tener mucha cautela, mucha cautela, porque una cosa es que estos casos sean la excepción y otra es que los justifiques, porque en esa medida dices, pues pueden ser la regla, y ahí sí la cuestión se va a pudrir. Alejandro Páez aludía en el primer programa al tiempo que ha pasado desde que López Obrador renuncia al PRD, que es en septiembre de 2012, y comienza en los hechos la construcción ya de Morena como un proyecto partidario. Viene el plazo legal para que nuevos partidos puedan acceder a un registro condicionado. 2014 es muy importante después del fraude del 2012 de Enrique Peña Nieto, y el debut de Morena es en 2015. Todavía de 2012 a 2015, el partido Movimiento Ciudadano le da espacios a figuras del López Obradorismo, el propio Partido del Trabajo. Bueno, Luisa Alcalde es diputada del 2012 al 2015 por el partido Movimiento Ciudadano. El coordinador es Ricardo Monreal. Estamos hablando de un periodo en el que uno de los pocos gobernantes estatales del PRD prevalece y arrasa, que es, y también representa la pudrición del PRD, que es Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Un periodo negro para la izquierda de la Ciudad de México, 2012-2018. Y entonces lo que va generándose con la creación de Morena ya como partido político, 2014, y con su primera participación electoral en 2015, es ya la idea no solamente de en qué se está en contra, y claramente se está en contra de la corrupción, no robar, se está en contra de la mentira, no mentir, se está en contra de no traicionar como lo hizo el PRD. Es decir, estar en contra de esas lacras de la política, y también es un partido que es también movimiento, así surge Partido Movimiento, a favor de que sí. Y a favor de que sí también es un elemento de cohesión, no solamente en qué estamos en contra, sino a favor de qué estamos. Y claro, por el bien de todos, primero los pobres, que es un principio fundamental del López Obradorismo, del movimiento y del propio partido Morena. Y también a favor, evidentemente, de la soberanía nacional, de la preservación y rescate de los recursos naturales, de la soberanía energética, de el crecimiento del país de manera justa para todas las regiones del país. Es decir, si algo atrajo y sigue atrayendo el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador, es por ese conjunto que se combate y por ese conjunto de principios que se defiende. Y en ese sentido, retomar, y como lo ha hecho Héctor Alejandro Quintanar, a los orígenes del Movimiento de Regeneración Nacional, es persuadir a que no se olvide eso, que está en la mente de mucha gente abajo
pero que corre el riesgo de irse diluyendo de la gente que está arriba, porque el poder es corruptor. El poder, hasta el más insignificante, puede ser el germen de la corrupción. Alguien, por ejemplo, que llega a un cargo en una administración municipal, y no solamente el alcalde, síndicos, procuradores, directores, gobiernos estatales y la presidencia de la República. Y Morena está en una situación de tener, como Morena, y en alianza con el PT y el Verde, 22 estados, 23 es el de San Luis Potosí, que yo no creo que represente el movimiento de regeneración nacional, porque es netamente verde y es uno de los gobiernos más podridos, y es uno de los gobiernos del que Morena tendría que tomar distancia. Sí, caray. Entonces, es importante no olvidar el origen, porque si se olvida, es el principio de la descomposición y del fin. Sí, es muy sintomático que todas las participaciones han sido sobre el origen, es decir, como recordemos para qué se hizo ese movimiento de regeneración nacional, recordemos cuáles eran los objetivos que iba a cumplir. Y yo me estaba recordando una imagen que crea Walter Benjamin cuando va a conocer Moscú. Ya está, digamos, él va en el invierno de 1926, ya está, digamos, asentándose el gobierno bolchevique de lo que sería la Unión Soviética. Entonces va de visita y tiene una imagen que me parece muy adecuada para este momento de Morena y de la izquierda de México. Él dice, va caminando sale del hotel, va caminando por la calle y dice, en cada invierno los rusos aprenden otra vez a caminar. Y se empieza a referir, digamos, a qué está pasando con la revolución rusa en ese sentido, es decir, de la posibilidad de caminar. Entonces dice, a veces han zigzagueado porque a veces sirve para no caerse, pero han tenido varias caídas. Y aquí lo importante es, para caminar hay que tener una ruta, y a eso le llamo la politización. Entonces, es interesante su imagen toda completa, digamos, porque se aprovecha de que efectivamente Walter Benjamin, fíjate, se cae, digamos, la gente cuando cae nieve, pero es una metáfora de lo que es la política. Y entonces, vuelvo, digamos, al caso mexicano. Efectivamente, el origen del movimiento de regeneración nacional y del obradorismo es, como diría Benjamin, poner el pie, levantarte, ponerte de pie. Todavía no era andar, digamos, ¿no? Entonces él dice, cuando pones un pie, en realidad todavía no hay progreso ni retroceso. Simplemente estás delimitando un lugar desde el cual tú vas a empezar a andar. Ese lugar que se delimita, como en toda revolución, porque yo creo que sí estamos viviendo una revolución y un cambio de régimen, es la delimitación de lo que es el pueblo. Es la delimitación de un nuevo actor político, con una voz propia, con una terminología, como por el bien de todos, primero los pobres, las escaleras barren de arriba para abajo, etcétera. Todas estas frases que le dan cuerpo al obradorismo. Y después, durante ya la presidencia de López Obrador, se comienza a caminar. Se camina en dos vertientes, digamos. La primera, la contención con los programas sociales de la pobreza, del hambre, de lo mal que funcionó para el 99% de la población en México el neoliberalismo. Y después el otro pie es el desarrollo de la infraestructura como detonador del desarrollo, del empleo, el aumento del salario mínimo, etc.
Hasta ahí vamos bien. El asunto es que yo me pregunto, y es pregunta, no tengo la respuesta, si con eso es suficiente. Es decir, si no tendría el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum que dar una nueva, no una nueva ruta, la ruta está trazada, sino un nuevo destino de llegada, un lugar en el cual se arribe ese caminar que empezó con el obradorismo, y lo recordaba el maestro Quintanar, efectivamente con cosas como la Convención Nacional Democrática, etcétera. Si no tendría que discutirse y debatirse un nuevo lugar de llegada, político, cultural, económico, y que lo dijera la presidenta como tal, digamos, como un proyecto, hasta ahí vamos a llegar. Me parece que hay una especie de doble mensaje, y Álvaro lo dejaba entrever muy bien. Por un lado, el obradorismo y los 36 millones de votos dicen: te damos la mayoría del Congreso, para que las 2/3 para que reformes la Constitución y esto avance. Pero a lo mejor hay unos que están arriba que piensan que eso es lo que se merecen. Esos votos eran lo que se merecían, porque son muy fregones, ¿no? Y entonces ya tienen un permiso para hacer lo que sea, ¿no? Porque pues ellos están refrendados, legitimados por esa cantidad tan grande de votos en todo el país. Creo que ahí es donde se desajusta el asunto, porque no es la responsabilidad que tomaste, que te dio el pueblo de México para reformar la Constitución, se convierte en yo me lo merezco y puedo hacer lo que quiera, en una especie de prepotencia, de frivolidad, para hablar de este término que ahora estudia tanto Gellerbach en su libro de las retóricas de la frivolidad. Esta como prepotencia de decir puedo hacer lo que yo quiera. Creo que ahí hay un desajuste que se tiene que ajustar, y yo diría que desde la presidencia. Sí, yo coincido plenamente contigo, también con lo que plantea Álvaro, porque efectivamente, mira, pienso en que el mensaje más importante que Claudia Sheinbaum está desperdiciando es el que ella trae. Ella lo desperdicia. No sé si es porque no ha aprendido a utilizar o a entender el poder de su voz, o si sea deliberado que no lo utiliza porque entiende el poder de su voz. Pero yo creo que en todo caso, en estos asuntos donde la moral y la ética son poderosos y marcan un rumbo, me parece que ella tiene que aprovechar y sí se tiene que pronunciar. Lo de Laida y Lavalle es muy tibio, es excesivamente tibio. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando eres tan tibio, tienes dos maneras de responder. Una es, pues sí lo puedes agarrar como un llamado de atención, o no, lo puedes tomar como lo hizo Luis Alcalde, de no pasa nada. ¿No? Esa es la consecuencia de esto. Llama mucho la atención que cuando nace el movimiento de Regeneración Nacional, es al mismo tiempo el momento en el que López Obrador entra en una especie de amargura personal, o no es una amargura personal, en un momento muy reflexivo, profundo, sobre si él tiene que ser el próximo candidato presidencial. Porque justo... Sí, tiene dudas. Claro, en 2012 sí. Termina la elección del 2012 y es López Obrador el que se plantea a sí mismo, y lo comenta con algunos cercanos, si él va a ser el próximo candidato o no. Y él dice, tengo que reflexionarlo profundamente. Y es un momento brillante para la fundación, pero al mismo tiempo no para él, O sea, porque él entra en esa duda que él cuenta, él narra apenas recientemente,
donde él dice, yo evalué después de la elección del 2012 si era yo la persona que debería ser el candidato o no. Y es muy, muy poderosa la figura, porque al tiempo que generas, que construyes el mayor movimiento social de posiblemente de los últimos 30, 40 años en el mundo, o sea, ni lo de Lula se queda opaco. Por ahí está Solidaridad de Lech Walesa, que también tiene un crecimiento importante y se desploma. Lech Walesa ahora es speaker de los libertarios, ¿no? De ultraderecha. Sí, es un libertario. Sí, no había ni... Pero López Obrador, en el momento en el que construye el mayor movimiento social sin duda del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI, no hay otro. No hay otro en el mundo que tenga 36, que haya ganado una presidencia o una segunda presidencia en tiempo récord. No hay otro. O, si alguien lo conoce, diga, quizá el trumpismo, pero su base es el Partido Republicano. Entonces no sabes quién es quién, ¿no? Ahí, a lo mejor. Pero él duda, él se plantea. Yo de ahí... mi reflexión es si acaso Morena está tentando demasiado, si Morena, la estructura de Morena no está pasándose de lista, si está tentando demasiado a sus propios seguidores. Si cada vez que tiene que salir a explicar y se lo toma con tanta ligereza, si cada vez que sale y justifica a un corrupto que mete a sus filas y sale y como no pasa nada, pues no hombre, no estamos bien, ya es puro y santo, como lo dijo Laida Sansores, ya es un chivo expiatorio. ¿Y quién es ella para decirlo? Sí, la fiscalía dijo, y el propio gobierno de López Obrador. El presidente López Obrador lo puso a él, a Lavalle, como ejemplo. O sea, la pregunta es si Morena no se está pasando de listo, digamos, con sus votantes al hacer cosas como esta y tratarlas de justificar. Si no se está pasando de listo, al mismo tiempo tendría que plantearme necesariamente la idea de que los partidos políticos en México al menos tienen cada vez un periodo de incubación y maduración más corto. Fíjense bien y verán que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano es un partido relativamente joven que se pudre por las razones de Movimiento Ciudadano, que son, pues, que empieza a jalar de todas partes personajes podriditos, podridotes. Digo, después de... no, Morena es, más bien, Movimiento Ciudadano es el gran asidero de los calderonistas, Álvaro. Claro. Es un asidero de los calderonistas. Sí, pero tienen la necesidad de hacerlo. Y acá no. Morena no. Es correcto. Entonces, yo me pregunto si Morena no se está pasando de listo, esta estructura de Morena no se está pasando de listo con los votantes y los está obligando a repensarse si es con Morena, porque los partidos políticos tienen cada vez más corta duración. O sea, yo creo que ahí tiene que ser muy contundente Claudia, o está abriendo esa posibilidad a que sí haya una corriente importante del López Obradorismo que diga, no me representa eso, perdónenme, no me representa, yo quisiera ser parte de, y es López, yo soy López Obradorista, pero no soy ese Morena podrido, no lo soy. Sí, bueno, yo he planteado en otras ocasiones que a todos estos personajes hay que mirarlos con la casuística necesaria, ¿no? Porque pareciera que la tesis general inicial es que desde que se suman ya hay una crítica ex ante, ¿no? A priori. Y cuando uno plantea, bueno, en toda esta galería de personajes que se han sumado, que vienen del PRI y del PAN y que se han sumado al movimiento que hoy está encabezado por Morena como partido, bueno, ¿cuál ha sido su desempeño? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Cuál es el papel que han jugado ahí? Y ahí es donde tenemos ya resultados diversos. En los peores escenarios pues están casos como el famoso de Lili Téllez, ¿no?
y en casos distintos gente que se ha sumado y que ha cumplido. Decía yo en la sesión pasada el caso de Miguel Ángel Navarro, ¿no? Que desde 2005 se sumó y ha estado ahí y ha hecho función política con base en los parámetros mínimos del movimiento. Pero aquí hay una cosa que hay que resaltar. Vamos a suponer que a partir de ahora este señor Lavalle se convierte en el mejor y más honesto de los funcionarios del mundo y es el mejor secretario de Desarrollo Económico del universo, etc. Es que ni así se justificaría, porque todavía hay un adeudo de este personaje con la vida pública mexicana. Hay una pena que no ha terminado de pagar. Es la trama de corrupción más grande de América Latina de los últimos años. No hay nada que justifique. Yo no sé si de pronto vayan a decir, bueno, es que lo pusimos ahí porque, no sé, es parte de una negociación para que salgan, se denuncien a más corruptos de Odebrecht y que entonces, bueno, pero que lo digan. Exactamente, que se diga, y entonces ya habría ahí una cuestión pragmática que dices, pues tragarse un mal menor para alcanzar un bien muchísimo mayor, podría ser. Pero en este momento, a como están las cosas, aunque Lavalle se convierta en el mejor funcionario de la faz de la tierra, todavía tiene un adeudo, ya no digamos con los principios ideológicos que rigen Morena, tiene un adeudo ya de corrupción con el país, con la vida pública mexicana. No es justificable en ningún sentido, incluso haciendo este balance casuístico de, vamos entonces a ver su desempeño, ¿no? Entonces, hay un vicio aquí de origen y pues hay que plantearlo de la siguiente manera. Morena, por supuesto, cuando fue fundada, claro que tenía una gran afluencia de gente nueva, de gente que estaba politizada, aunque no partidizada, o sea, que estaban muy metidos en política, muy informados, aunque nunca hubiesen militado en ningún partido. Y pues bueno, un buen indicador es la primera dirigencia nacional de Morena. Solamente tuvo 2 expriistas, solo 2, que eran expriistas bastante sui generis. Uno de ellos era el propio López Obrador y otro era Agustín Ortiz Pinchetti, que fue priista hace muchos años y nunca fue alguien con escándalos de corrupción, ni mucho menos. Los demás eran gente que se había politizado durante el desafuero, o algunos experredistas que durante el desafuero habían hecho una lucha muy fuerte. Es decir, a lo que voy es que sí, Morena nació con este influjo político novedoso, con una cara nueva en la política, pero pues Laida Sansores también es fundadora de Morena. A lo que voy es, hay cierta cultura política en México que, aunque sea de personas que debutaron en política hace poco o que vienen en esta camada novedosa, pues también pueden reproducir taras del siglo XX o del viejo régimen, y eso también nos habla de que el problema trasciende no solo al partido, no solo a la Cuarta Transformación, no solo al gobierno, sino pues que también hay inercias de cultura política que también habría que sanear. Por supuesto. Eso también es muy importante que quede claro. La reproducción de prácticas del PRI, pues, históricas, que se reprodujeron en el PAN y que en buena medida condujeron a su situación actual. Y en ese sentido, a mí me gustaría abordar también algo que preguntó Alejandro y que tú respondiste. Dice Alejandro, ¿y dónde están los cuadros que ha formado el López Obradorismo? Y tú le dices, pues son los que cuestionan, por ejemplo en los chats públicos, decisiones como la de Laida Sansores.
Y aprovecho esto para decir también que, solamente para hablar de Morena, y lo digo de Morena como esa institución que debe también tener la responsabilidad de generar cuadros que tengan esta identificación con un proyecto de nación, y que no es, y que van a ser muy diferentes a los que han militado toda su vida en otras formaciones políticas y que de pronto se pasan a López Obradorismo o se han pasado aportando cosas, no solamente corruptos, sino gente profesional en el servicio público que urge para hacer gobiernos eficaces, que esa es la otra parte que quiero yo plantear. Está muy bien que Morena forme cuadros para el combate político, para esa es su escuela de cuadros. Y está bien, pero debe formarlos también para ejercer el gobierno. Se deben formar cuadros efectivamente para el Parlamento y para ser eficaces en el Parlamento, para generar iniciativas, políticas públicas, pero también formar cuadros en algo tan elemental, pero tan fundamental como es la comunicación. No hay una política de comunicación en Morena y no la hay en sus gobiernos, y es no solamente necesario, sino urgente definirla. Están abocados a lo político y sí, nos critican y les mientas la madre. No. ¿Qué vas a instrumentar en la relación gobernantes-gobernados en términos de la comunicación social? No solamente en medios de comunicación, esa es una parte. No, ¿cómo te vas a comunicar gobierno con la sociedad que te eligió y la que no te eligió? Y ese me parece que es un déficit que siempre ha tenido la izquierda, pero es un déficit que tiene Morena o la Cuarta Transformación, ya comenzando su segundo sexenio en el país y teniendo ya gobiernos estatales múltiples. ¿Por qué han resultado muchas veces tan malos los gobiernos de Morena a nivel municipal y a nivel estatal? Porque muchos han llegado improvisados y también porque han dejado las viejas estructuras que heredaron de gobiernos del PAN y del PRI. ¿Y por qué razón? Porque no hay cuadros suficientes para ocupar esos cargos. En el gobierno federal sigue habiendo estructuras corruptas que vienen desde los gobiernos de Calderón, de Peña y desde antes. Y eso también es muy importante identificarlo. Y quiero cerrar esta participación aludiendo a cuál es la conducta que debe tener la líder del movimiento y la presidenta de México respecto a lo que pasa en Morena. Y a lo mejor ahí encontramos la explicación de por qué fue tan suavecita Claudia Sheinbaum con la decisión de Laida Sansores. Claudia Sheinbaum dijo: yo no me voy a meter en Morena. Va a haber una separación entre el partido y el gobierno. Y yo creo que es correcto que haya esa separación, que no haya esta identificación, pero no puede renunciar, creo yo, ahí sí, a su papel de líder de un movimiento. Tiene el carácter moral, tiene la autoridad moral y la autoridad política para censurar lo que no está bien. Entonces, si está gobernando un corrupto surgido de Morena en un estado, ¿la presidenta de México no se va a meter? No, debe meterse, está obligada a meterse, porque justamente las omisiones son las que muchas veces conducen a las descomposiciones. Sí, tienes razón.
tienes razón, o sea, también es la líder del movimiento, eso quiere decir el bastón de mando, ese fue Así el es, simbolismo claro, ese de la entrega del bastón de mando. López Obrador le da la conducción del movimiento, no solamente después gana la presidencia. Ahora, creo que hay una diferencia entre que el gobierno ponga una distancia con el partido que al revés. El partido tiene que apoyar al gobierno, el partido no puede estar distanciado del gobierno, tiene que acotarlo, tiene que fomentar, informar a la población sobre los programas, sobre hacia dónde va el gobierno de Claudia Sheinbaum, y me parece que ahí se han hecho un poco bolas, ¿no? Y en qué medida hay que esperar a la elección de Campeche para que se dé el juicio de la ciudadanía contra Laida Sansores y entonces Morena pierda Campeche contra el Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? Eso tenemos que esperar a eso, es decir, no hay ninguna instancia, como dices tú, política. No la hay. Política. Lo que Hay estamos haciendo es hay burocracia. exacto. Es una instancia burocrática. Hay Vayan a la burocracia. Comisión de Honestidad y Justicia. No. ¿Qué es lo que dijo Luisa María, alcalde? Sí, eso es una Ay, bueno, pongan una barbaridad. queja, no sé qué, que hay... Es una barbaridad. No, Es- eso no es un asunto una- político. Sí. ¿No? Entonces, bueno, en ese sentido, retomando lo que decía el maestro Quintana sobre la cultura política, es decir, se tienen que preguntar ¿para qué quieren el cargo? Y hacer esta diferencia que le hacía López Obrador entre el funcionario público y el servidor público. Es decir, sí hay, digamos, efectivamente cuando llegan los gobiernos de Morena a los estados, aterrizan sobre ya una estructura que es muy vieja, que es priista o panista, ¿no? De pequeños funcionarios públicos que están acostumbrados a eso, al tráfico de influencias, al conflicto de interés, al robo hormiga, a meter a sus familiares, a meter a sus cuates, a tener palancas, etcétera, que es como una nata que es intermedia, digamos, que es la que maneja la burocracia del país. Tú, para cambiar eso, necesitarías una reforma administrativa que te causaría problemas como los de los trabajadores del Poder Judicial en cada estado que lo intentaras, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo y que hay que estar dispuesto a enfrentar a esos trabajadores que se van a quedar sin trabajo y renovar. O que se las queden, burocracias. Alejandro, pero con nuevas reglas, porque muchas veces Soy saben Fabricio. dónde ¿Yo están qué? los botones. Soy Fabricio. Perdón, ¿qué te dije? Alejandro. O sea, o que se pueden seguir trabajando. Muchas veces son trabajadores que son los que se hacen la chamba. Saben dónde está el botón para que el agua potable corra. Tú no puedes de llegar y decir, vámonos. No, porque ya no Sí. sabes dónde. No, pero nuevas reglas. Y la regla es, aquí no se va a tolerar La corrupción. la corrupción. Aquí no se va a tolerar que llegues a la hora que quieras. Aquí se viene a trabajar. Ni que te lleves los clips, ni que te lleves los muebles. ni Y que eso te no lleves nada. necesariamente ha ocurrido en los gobiernos de Morena. Sí, No necesariamente. Ha habido pragmatismo de decir, bueno, vamos a poner en funcionamiento una serie de programas de desarrollo, etcétera, y vamos a contar con esta gente que ya estaba. No lo considero un error, sí entiendo por qué fue, pero yo creo que es hora de hacer una limpia, por lo menos decir, a ver, de aquí para el Real ya no se pueden hacer estas cosas que hacías tú, ¿no? O estoy obligado a presentar una denuncia en el Ministerio Público. No dejar pasar ese tipo de cosas, porque efectivamente el sistema del viejo régimen estaba hecho para la corrupción. ¿Y la impunidad? Y la impunidad, efectivamente, todos los pasos que tú das para, por ejemplo, ahora que estaban hablando ustedes del IMSS,
y que Munadora dijo esto de que, bueno, se venden hasta las camas de hospital. Nos lo acababan de decir a nosotros exactamente lo mismo cuando Munadora dice, oye, no, se venden hasta las camas del IMSS. Nos lo acababan de decir. Sí, y aquí mismo. Aquí mismo. Nos lo acababan de decir eso de que se seguían vendiendo todo en el IMSS hasta la fecha. Es decir, ahí hay algo que es hora de cambiar, es momento de hacerlo. A ver, voy a dar otro ejemplo. Todavía, en el gobierno pasado, no hace mucho, gente que manejó contratos con proveedores que no dieron ese servicio, que están plenamente identificados, cuántos se robaron y quiénes, y en la Secretaría de la Función Pública, no le muevan a eso. ¿Por qué? Desde lo más, ¿por qué diablos? Y entonces a la gente, desde a los servidores, dices. a los secretarios, al personal que hace su trabajo, que identifica las corruptelas, la castigan. Entonces, aguas. Sí, ahí hay que tener mucho... Bueno, a mí me parece escandaloso también que, o sea, ¿cuántos niños muertos más tiene que haber para que alguien en Pisa acabe en la cárcel y se le quite... Sí, no manches. Se le quiten los contratos y se elimine a esa farmacéutica. ¿Cómo se volvió a colar a contratos exacto, gubernamentales? ¿Cómo es posible? Si ya había sido cerrada por Cofepris. Bueno, pero a lo que voy es a este asunto, es decir, hace falta todo esta limpia de la parte intermedia, digamos, del gobierno, sobre el que se asentó Morena. Y es momento de hacerlo. ¿Por qué es el momento de hacerlo? Porque es el momento en que tienen la mayoría absoluta. Así es. Tienes todo el poder. Tienes todo el poder, toda la legitimidad. Ya no hay pretextos. La gente lo va a apoyar. Un poco como pasó con el aparato del Poder Judicial. La gente apoyó y estuvieron estos trabajadores en los camellones tapando avenidas, etcétera, y nadie de la población los apoyó porque apoyan la reforma constitucional. Si tú haces una limpia y explicas de qué se trata, vas a ver que sí se va a poder. O al mismo tiempo, Morena va a ir matando, y el gobierno, pues, los gobiernos de Morena van a ir matando a la esperanza que ellos mismos plantearon. El sistema político, claro, el sistema político... Porque sería desaprovechar una oportunidad que se da una vez cada 200 años. El sistema partidario, político, está ahora mismo en una recomposición. O sea, la llegada, el declive, pues, del PRIAN, el MacPrian le pongo, ¿no? Porque en realidad, pues, son los tres. El combo MacPrian. El combo completo del MacPrian. El declive del MacPrian le entrega a Morena una oportunidad histórica, como lo hemos visto, para cambiar, para transformar, etcétera, tal. Pero deja al MacPrian en una crisis de tal nivel que entonces no se ve la manera en que se pueda armar una oposición realmente responsable que se plantee como una opción para este país. Yo creo, como se ha dicho, como se ha planteado en muchas ocasiones, que esa oposición puede nacer desde adentro mismo de la 4T. O sea, eso es un hecho. Esa no es una amenaza, esa consecuencia de lo que está pasando con el sistema de partidos y con el sistema en general en México, plantea esa posibilidad, la abre como una consecuencia de toda esa revolución y que termine por hacer a un lado ya como opción al MacPrian y que convierte y que dé nuevas alternativas partidarias a una población incluso más saludables. O sea, una oposición que viene desde adentro del mismo Morena que diga, oigan, espérenme. O sea, siempre hemos pensado que una decisión de Morena podría darse desde fuerzas no tan exacto, que se pasables, los malos, que se vayan los malos. ¿Y si se van los buenos? Y se van los buenos. O sea, siempre en algún momento, pues Monreal, una ruptura desde adentro, sería Monreal y serían los quién sabe qué, el otro tipo de Coahuila, que no sé qué, y el otro. No, ¿qué tal
¿Qué tal si hay un momento en el que se reúnen gente con congruencia, con principios, que está apostando a una cosa distinta y que vio que Morena no era la alternativa y que diga, ¿saben qué? Espérenme, pinto mi raya, yo no puedo con los Lavalle, perdónenme. Pero ahí, por no, ejemplo, no puedo con los Adrián Rubalcabas, ni tampoco puedo con los Erubieles Ávilas, perdónenme. La pregunta es, ¿hay un método adentro de Morena para dirimir esas cosas? Burocracia, que es lo que decíamos Yo hace creo rato. que esa cosa de la comisión de honestidad y eso es burocracia. Eso Burocracia. Mira, eso no es una manera para lidiar con el problema. Está el Consejo Nacional, que es donde se supone está la representación nacional. No, pero para necesitas discutir. convocar y hacer una cosa. No, tiene que ser un aparato. Mira, incluso nosotros se lo preguntamos, yo se lo pregunté a Claudia Sheinbaum, aquí en esta oficina, o sea, en algún momento se lo planteé, le pregunté, oiga, y pero yo creo que Morena tiene que innovar con respecto a eso. Tiene que crear un cuerpo suficiente que agarre y voltee a ver a los gobiernos y les diga, oye, espérame, a ver, ven y rinde cuentas. Pues, ¿cómo que te vas a contratar? Por ejemplo, en San Luis Potosí, por si ustedes no saben, un exsecretario de gobierno, el de Miguel Ángel Mancera, Serrano. Vicente Serrano, Héctor Serrano. Vicente es el de YouTube. El de YouTube. ¿Cómo se llama? Serrano. No, sí, Serrano. Héctor Serrano, perdón, se me fue ahí. Héctor Serrano es el hombre fuerte del gobernador. Claro. Héctor Serrano estuvo hacía 3 segundos de que lo mandaran al bote, acusado de corrupción. No, ahora es el hombre fuerte del gobierno, el poder detrás del trono en San Luis Potosí. ¿Cómo es posible eso? Pues porque no hay ni quien les llame a cuentas. Y va a quedar, y el gobernador quiere dejar a su esposa, que es senadora, como su sucesora, y Héctor Serrano como el gran operador. Se están creando estos personajes también. ¿Y qué es que Morena están por fuera. en San Luis Potosí? Nada. Bueno, había la oportunidad, fíjate, porque además así lo planteamos. En San Luis Potosí creció Morena. Cuando tú llevabas a las encuestas, cuando llevabas a las encuestas de San Luis Potosí, Morena salía arriba del Partido Verde. Pero ahí operó pues Mario Delgado, la misma Citlali, la misma Claudia Sheinbaum, porque pues ni modo que lo hicieran sin la consulta a Claudia Sheinbaum. Ahí lo que operó fue no, es nuestro socio, respetemos el acuerdo con Partido Verde. Sí, pero es que Morena ya subió arriba del Partido Verde de San Luis Potosí. No, ese partido. Entonces se comieron a Morena, el Verde se comió. Postula Morena a una corrupta secretaria del gobernador, todavía en funciones, que después tiene que revolver la lana que se había robado como secretaria de salud. Corrupta. Y la ponen en una especie de patiño y gana Cardona. ¿Sí? Bueno, el otro caso es, hay un personaje en Nayarit que se llama Alejandro Galván, que le inventan un cargo en la capital, en Tepic, que es gerente de la ciudad. Y entonces gobierna independientemente de Geraldine Ponce, Que es la alcaldesa. que es la alcaldesa. Él es independiente porque le inventan un cargo que saca. Entonces se está dando eso. Es decir, cargos como lo de San Luis, digamos, la esposa, que no tienen que ver realmente con la soberanía, con la legitimidad de votos, ¿no? Sino con un arreglijo de burócratas. Ahora imagínense ustedes a un grupo de gente notable al interior de Morena y al interior de la 4T, imagínense ustedes, como consecuencia de la implosión de la oposición, que diga, perdónenme, creo que es más saludable si yo me voy de aquí porque yo ya no puedo con esto. O sea, yo no puedo apoyar
a los serranos en San Luis Potosí, no puedo apoyar los Lavalles en Campeche, no puedo apoyar los Yunes o sea, no puedo con eso, perdónenme. Y tengo ese derecho o no lo tengo. Falta Jalisco. No, y falta Chiapas. Este gobernador actual hace 6 años era del Verde y reivindican como gubernatura de Chiapas el Verde. Le dicen el tigre o la pantera o el jaguar moreno, ¿no? Pues es del Verde, fue secretario de gobierno de Pues Manuel Velasco. Perdón, todos nos metimos. Sí, perdón, es que ya A ver, estamos aquí en la chorcha. incluso podrías decir, perfectamente podría decir alguien que diga, ¿saben qué? Nosotros nos identificamos con el López Obradorismo, no nos identificamos con Morena, pero a lo mejor en el futuro podemos tener candidaturas comunes. No nos estamos yendo peleados con Morena. Somos gente que no puede con las prácticas que hay en Morena. Porque esas prácticas fueron las que hundieron a otros partidos. Perdón, vamos a tomar distancia de Morena y vamos a lanzar una oposición que consideramos se necesita. No está mal planteada la idea, fíjate nada más. Y sería una especie de movimiento López Obradorista dentro de tal. Yo creo que eso no está lejos. Digo, está lejos porque en términos formales se podría hacer no en enero, sino No, lo grave es que sea como consecuencia, un desprendimiento como consecuencia de la podredumbre Sí. de allá. No le deja hablar. Está bien, dale. Perdón. No, dale, está bien. Ya, No, dale. y bueno, pero Pero todo qué esto- bueno que ya tenemos moderador, no me había dado cuenta. moderador implícito. Pero no, es que todo tiene que ver con esto. Y es, Morena tiene desde su fundación a la militancia más crítica del país, porque es gente politizada, es gente que se involucró no por una idea de, bueno, quiero hacer carrera política, no, era parte de sus actividades a las que le cedían tiempo y recursos. Eso es parte de una identidad. Sí, es una cuestión muy, muy ideológica en el buen sentido, en el sentido democrático de postular un proyecto con determinados valores. Y pues bueno, a Morena no se le puede olvidar, a las dirigencias de Morena no se les puede olvidar esto. Van a tener siempre ahí a una voz discordante que en cualquier momento puede decir y causar una sangría fuerte, una ruptura fuerte. Hay pequeños renunciantes a Morena, pero se nota ahí cuando es por un proyecto de ambición como este señor Alejandro Rojas Díaz Durán. Bueno, renunció, creo que ni Monreal se enteró de que renunció Rojas Díaz Durán. Pero bueno. Ni siquiera Patricia Mercado lloró. Y es de lágrima fácil. Entonces, es notorio cuando hay estos personajes que están ahí en la política, en cualquier lado, de manera oportunista, como en el caso de este señor. Pero Morena tiene todavía a esta militancia muy crítica que va siempre a alzar la voz y que en algún momento, si no se le escucha, pues sí puede ocasionar una ruptura importante. O en este momento lo que le da fuerza a Morena no es solo la imagen que se tiene de López Obrador o el proyecto que está llevando en este momento Claudia Sheinbaum, es también mucha gente que le ha invertido una buena cantidad de recursos, no monetarios, sino de esfuerzo político, de caminar las calles, de convencer, de llevar información, de jugar a la política desde la manera más leal y noble que es, a través de ideas, a través de llevar información y crítica. Entonces, si Morena pierde eso, pues ahí es una debacle de la que difícilmente se va a poder recuperar. Pero bueno, pues es una cuestión que se debe poner a discusión siempre, porque es cierto, los partidos son atrapatodo desde hace 30 años por definición, porque tienen que ser competitivos. Pero pues, ¿dónde quedan tanto la ideología, que es muy importante en democracia, como la ética, que es todavía más importante? Pues llegamos al final de esta revisión de 2 programas sobre Morena y la Cuarta Transformación, y esperamos que le haya parecido a usted pues útil,
socialmente útil. Me faltó la herramienta de Álvaro, que es concluyo, y me aviento otro tramo. Ya con esto termino. Ya con esto concluyo. Bueno, gracias a todos. Concluimos. Concluimos.